¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bien, estaba yo ahorita escuchando a los periodistas. Ajá. Hay un abogado que está haciendo denuncias muy canijas sobre un tribunal en Guadalajara. Y pero pues aquí ya me pasé a este espacio. Ahí Lo, bu- luego lo leo, lo veo. lo bueno es que lo dejan arriba. Sí, sí, sí. Que sí, que últimamente ha tenido cada vez más seguidores esos cuates, pero también pagan para tener digamos, prioridad en YouTube. Pues según aquí, ahorita están viéndolo 22.353 y tienen como 2 millones en su canal. Pues es buen promedio. Pues sí, Normalmente es entre ¿qué sería? El 5 y el 10% de los que se suscriben a un canal, los que más o menos te ven promedio. ujú, Pero sí, sí, hace como dos, bueno, no más, como medio año no fue mucho tiempo en el que sí le estuvieron invirtiendo en pagarle a YouTube para aparecer, digamos, claro, no es para todos, pero por ejemplo, en mi caso que sí buscaba en ese momento un poquito más cuestiones de política, YouTube te ponía como opción sin embargo, pero cada rato, o sea, haz de cuenta que yo en mi caso dejo un video de cualquier tema y se supone que viene un video aleatorio, ¿no? Pues hubo un momento en el que aparecía solamente videos de ellos, de ellos, de ellos, de ellos, y le daba actualizar 15 veces y hasta la 16 pasaba un video nuevo, o bueno, diferente de otro canal. ujú. Y normalmente pasa eso cuando pagas a YouTube, como cualquier otra red social, para pues aparecer en las primeras opciones. Pues para eso está, ¿no? Es negocio. Pues sí, pues ya de ahí ya tienen pues ya varios colaboradores, le podríamos llamar. No, la producción ya es carísima, ¿eh? Sí, Incluso ya renunciaron a los superchats. Ya le dijeron a la gente que ya no se preocupe con los superchats. Y mm, antes ujú. el programa sufría cortes comerciales. Hoy ya no, hoy Ujú. es corridito. Pues a lo mejor ya la cantidad de personas que ven el canal ya con la publicidad ya se puede, digamos, mantener. Porque sí, Porque tienen pues tienen un cuerpo de reporteros ujú, nutrido y muy jóvenes. Por sí, lo menos ahorita me acuerdo, dos, cuatro, seis, como 10, no más, como 15. Y todos tienen sus programas. sí, sí, sí. Cada uno tiene su espacio. O una pareja. Lo regular son de dos. Y luego ya tienen videocolumnas, varios de ellos. De un segmento del canal que se llama, ya no me acuerdo, pero donde están Páez, Álvaro Delgado, y otros dos cuates que salen así como gángsters. No, no, no identifico cuál. Lo que sí sé es que ya están en Canal 11 Ah, ya del tienen Politécnico. como un mes. Ajá, un poquito más, pero sí apenas, no tiene mucho. Y yo creo que por eso a lo mejor el mensaje fue de, pues apóyenos solamente viendo los videos, ya no. Ahora sí, si quieren aportar, bienvenido, ¿no? Pero si no, no es necesario. Sí, aunque explícitamente dijeron que ya no, Pues sí, pero la gente, pues ahora sí que. se deja caer. Algunos sí. Hay varios canales que, digamos. También depende de qué tanta cercanía sientan con el canal. Fíjate que en muchos sitios, canales, hay una compañía que suscribe, Patreon creo que se llama,
Ah, ya. Estos no tienen nada de eso. Que en sí, bueno, yo leyendo las políticas de esta página de Patreon, se supone que inició con el no promocionarse a partir de esta. O sea, haz de cuenta que es como, o era como una especie de sitio a donde te podían apoyar, pero no les tienes que hacer publicidad. O sea, es como si dejaras ahí nada más el link ahí en tus descripciones, o pusieras por allí a lo mejor el loguito y dijeran, ah, tiene Patreon, y que la misma persona buscara. Pero tú no tenías que mencionar, tengo Patreon. Ahora ya descaradamente, y parece que ya no hay problemas con la página. Tú puedes decirle, tengo Patreon, y si entras y nos apoyas, en nivel 1 tienes tal Ajá, recompensa, en nivel 2 tienes esta recompensa, en nivel 3 tienes recompensa, y así, ¿no? así es como lo anuncian. Al terminar, por ejemplo, el astillero, en todos sus programas, terminan con Patreon. Ujú. Te digo, antes no se debía de hacer eso, pero yo creo que ya están más relax las políticas de Patreon. Pues si no, ¿cómo sabe la gente cómo suscribirse? Pues nada más es un link. Sí, por eso, pero ¿cómo sé si no se anuncia en Patreon? ¿Cómo sé que existe Patreon? No se puede. Pues por los usuarios, o sea, a lo que voy los usuarios, los que crean contenido. Por ejemplo, yo estoy suscrito a un, digo, para otro canal que tengo, Sí, algo que se llama Coffee. Ay Dios, ahorita se me fue el nombre. Coffee. Ahorita me acuerdo Coffee bien. Noir. Bueno, el chiste que este sitio lo que hace es de que cada cierto tiempo, si tú lo programas, claro, con otro software, aparece el link y tú le dices a la persona, invítame un café, y le pones que el café es $1. Y la persona decide si te invita a un café o no. Pero no dices exactamente el nombre de la página. Es de, te comparto el link y ya si tú quieres invitarme a un café. Aunque no tomo café, ¿no? Pero bueno, así más o menos se llama la página Coffee X. Este, ya la persona tiene la opción de si quiero o no apoyar. Pero aquí en Patreon veo que es muy, ya está bien organizado porque te puedes suscribir mensualmente, quincenalmente, y hay Sí, hasta por distintos, año y también. tarifas, ¿no? Distintas tarifas. Sí, tú Y lo si no, pones. ajá, y si quieres una sola vez, pues nomás una vez. Y si ya no quieres cooperar, pues ya te sales y no hay problema. Parece, así lo anuncian, pues. Es que el problema de, por ejemplo, YouTube es de que te quita el 40% de todo. Digo, todas las páginas cobran comisión, pero en el caso de YouTube sí te quita entre el 33 y el 40% de lo que te apoye la gente. Y si hay problemas de copyright, uff, te quitan hasta el 40%, 50%, 75%. O de plano te quitan la monetización del video. Y si insistes, hasta del canal. Fíjate, aquí lo que yo no entiendo entonces, cómo los periodistas no tienen Patreon. Pues yo creo que ya están apoyados porque por sí tiene una cartera el gobierno para los medios de comunicación. Sí, sí. Yo creo que ya entraron en esa lista, y yo creo que para la estructura del canal, pues no hay más necesidad que más que ese ingreso, llamémoslo así, quizás apoyos ya extras, ¿no? Que ellos sabrán, pero no necesariamente de YouTube o de otra red social. Sí, solamente así se entiende su crecimiento. Que claro, tuvo que darse a conocer pues por YouTube. Yo los conocí por YouTube, yo no los conocí creo que tenían por ahí un periódico y por ahí tenían un podcast. O sea, hubo varios intentos previos de otros No, tienen un montón de... formatos. Se llama su portal, sin embargo. Y te digo, tienen podcast varios.
programas a lo largo, tienen 2 canales, por lo menos me he percatado de que manejan 2 canales Ujú. y como 10 programas diferentes a lo largo del día. Yo sigo uno que se llama Puntos y Comas, del un cuate que analiza muy bien todas las condiciones, este, políticas, jurídicas, de, pues, de la vida política en México. Muchas veces me he inspirado en uno de sus podcasts Ujú. para hacer una columna. Por ejemplo, las numerologías las saco de ahí porque maneja un montón de estadísticas. Bueno, maneja mucha también la línea histórica de sus argumentos, también lo he visto. Entonces como que Sí, combina esa parte como conceptual con la parte histórica. y estadística. Ujú. Sí, exactamente. Sí se basa más como en lo conceptual. Hay otro que ese sí se basa completamente en cuestión histórica, o sea, hace referencias a un hecho de hace 15, 30, 40 años y lo pone como referencia para algo actual también. ¿Quién? Este se me fue su nombre, lo estoy buscando, ¿eh? Ah, Pero también creo que lo no sé si está aquí sin embargo o lo tiene este otro canal, pero ahorita si lo encuentro te digo cómo se llama. sí, pues hay un montón ya de... Ahora, lo que sí puedo decir a grandes rasgos, que el menos aburrido es este de los periodistas. A mí se me hace un poco difícil de escuchar. O sea, de ver no tanto. O sea, si hace cuenta, si estoy viendo el video, como ponen imágenes de referencia, no hay tanto problema. Pero cuando es escuchado, sí, y yo pensaba que era una cuestión actual, no, de por sí uno de los dos, ¿cómo se llama el otro? Es que se me van sus nombres. Álvaro Delgado. Creo que es Álvaro Delgado. Hace sus preguntas muy lentos. Buenas Ajá. preguntas, pero muy lento. Y el otro lo hace muy rápido, como que se revuelve y después ya lanza la pregunta ya concreta. Entonces, como que son totalmente diferentes, pero se han complementado bien los dos. Y ahorita en Canal 11 creo que ya tiene uno o dos colaboradores más, ya como que ahí ya es diferente, pero sí. De todos los que están allí, pues digamos que sí es el que más veo. Los jóvenes no tanto, todavía. Fíjate que a mí me sorprende la memoria, sobre todo de Álvaro Delgado, ¿eh? Ujú. Se sabe todos los nombres, los años, ¿ya? Cualquier información que sale, ah, sí, que hace 3 o 5 décadas esta persona estuvo trabajando con fulano de tal, fue promovido por sutano, este, acompañó en tal secretaría a Mengano. Y digo, ay, hijo de su... Eso, No, luego le pregunta, oye, pero ¿cómo sabes tanto? Ah, porque lo entrevisté por ahí de mil sí, sí, novecientos sí. noventa y tantos, por el caso tal, y dices, ay, no, bueno, o Fíjate sea, que primera mano. memorias así las he encontrado en políticos, ni en historiadores, ni en filósofos, no, no, en los políticos, no en todos, en algunos políticos Ujú. que se saben detalles de 50 años atrás. Un gobernador de Puebla, cuando se presentó un cuate, dice, soy fulano, ah, yo, ¿a poco te acuerdas de mí? Sí, pues estuviste conmigo en la secundaria. Y ya tenía el personaje como 60 años, o sea, hace 50 años que no lo veía, y se acordó, no, sí, y además te sentabas ahí junto a fulano de tal, y digo, ay, chihuahuas. Yo a lo mejor lo recuerdo a muchas personas cuando las veo, pero de sus nombres, ni aunque me ponga
a rezarle al santo niño de Chalma, me acuerdo, ¿eh? No, pero este cuate a veces llega a errar, menciona a un hombre, ¿no? Y ya como a los 5 minutos dice, perdón, 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 rectifico el dato. Es Ándale, Perenganito, que estuvo en tal lugar, y da tuvo la detalles, función ¿sí? de esto, o el otro, lo confundí con aquel, porque este otro hizo aquello, aquí y acá, pero no, es Julanito, es acá. Así es, así es. O sea, pero eso porque lleva años entrevistando y quiere decir que sí investigó bien a su entrevistado. Porque Ah, muchos bueno, es lo que no hacen, nada más hacen la pregunta por preguntar, pero no investigan a sus entrevistados y si los va conociendo y aparte les da un seguimiento después de la entrevista, pues yo creo que por eso ha interiorizado muchos nombres, muchos casos, o sea, contextos, etc. además, ambos comenzaron de adolescentes, porque han contado su biografía. Uno en el norte y otro aquí en la meseta central. Y chavitos comenzaron ahí estudiando y trabajando. Y el Delgado trabajó mucho tiempo con el Scherer en proceso. Y él es el responsable de la unidad de investigación de Sin embargo. Debe tener unos archivos de primera. Y no solamente archivos en documentos, sino en la memoria, ¿no? O fueron partícipes también. Yo por lo que he estado escuchando de muchos, llamémosle comunicadores de política y no política, pero que aunque sean músicos o artistas o de cualquier índole, pero hablando de cuestiones de este rubro, participaron en movimientos, en meetings, en organizaciones, en cualquier tipo de evento que pues hace que pues todavía aún más a partir de la experiencia pues tengan estas anécdotas que ya trasladándolo al pues su oficio pues ya se escucha con el tono de periodismo y entonces toma todavía aún más fuerza, ¿no? Los datos que dan, pero sí yo creo que esa generación de los 60 70 hasta allí yo me quedaría, ¿no? De para acá son los que tienen esta memoria porque no han tenido o no tuvieron estas herramientas que hoy tenemos, ¿no? Que es la internet, que es la inteligencia artificial, que aunque dan mal los datos, pero te confías en preguntar, ¿no? Te confías en indagar fechas que, insisto, aunque estén erradas, ya no hay en esta necesidad, ¿no? De memorizar, es como de registrar y ya. Y todos estos comunicadores que tuvieron experiencias, te digo, en los años 60, 70, quizás principios de los 80, donde ya después la computadora en el 83, 84 comenzó a tener otro tipo de uso. De ahí hacia atrás, el manejo de la memoria es distinta a la de ahí hacia acá y del 2005, 2010 para acá, todavía la memoria es mucho menor, ¿no? Para los que han tenido este contacto con esas tecnologías. Sí, eso es lo que también yo he notado. Aunque hacen uso de la computadora y siempre la tienen encendida igual que el celular, no leen noticias. Ellos comentan noticias, le dan el enfoque personal, pero no como en otros lados. Veo que hay una producción que les arman Los los guiones. programas, ¿no? A Sí, sí, los sí. noticiarios no los dejan decir nada que no esté en el escrito hecho por otro, ¿no? Sí, que está en un teleprompt y lo tiene que leer, si no textual, es casi, casi con el 90% de lo que aparece allí. O sea, Sí. Y a veces son 100% textuales. sí, que Pues son formas de trabajar. pues hace control de los dueños de, ¿no? O sea, es lo que te da la libertad, entre comillas, de tener tu propio proyecto y no el que pues ya es estandarizado como en
pues muchos medios, ¿no? Llámese Televisa, TV Azteca, por ejemplo, lo último del dueño de TV Azteca, pues todos los medios en Canal 40, en TV Azteca o Azteca 1 creo que se llama, inclusive todas las regionales, aquí en Puebla y en otros estados más o ciudades, ya tenían escrito lo que tenían que decir a favor del dueño de TV Azteca, ¿no? Y en contra de él, pues el gobierno actual, ¿no? Entonces, aunque le cambiaban algunas cositas por allí, tú podías poner encimar cada comunicador que tuviera un noticiario y que hablaran sobre ese tema, podrías sobrencimarlos y escuchar prácticamente lo mismo. Boletín. Pero no Es lo daban como, como boletín, sino como, o sea, cada uno iniciaba con, de acuerdo a mi opinión, o de acuerdo a lo que pienso, de acuerdo a, sí, pero, el ¿no? boletín son solamente ideas centrales. Ya tú puedes decir lo que quieras, pero eso que está en el boletín lo debes mencionar. Pues sí, pero era así como que muy descarado. No, no es nada más acá en México, en Estados Unidos se ha hecho desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Hay muchísimos Pues ejemplos y fíjate en que Europa mucho más todavía. yo en el pasado reciente hice un pues detenido trabajo de investigación de la prensa mexicana, sobre todo del siglo XIX. Y había construido una imagen del periodismo. En verdad creía que encontraba yo en los periodistas y en lo que escribían, y no había otra forma porque todo era escrito, no había televisión ni radio, encontraba información sin sesgo. La decencia que encontré en el siglo XIX es que miles de periódicos se editaron, ¿eh? Miles. La diferencia era que cada periódico tenía una declarada intención. Ujú, Entonces tú sabías a qué facción política pertenecía el periódico y pertenecían los periodistas que publicaban en ese periódico. Pero sí había un núcleo, digamos, de datos duros que manejaban unos y otros, y en torno a los cuales pues, elaboraban sus versiones a favor y en contra. Y era una multiplicidad de opciones políticas, ¿eh? O sea, esta dicotomía entre conservadores y liberales, en el siglo XIX, aunque nosotros decimos que había liberales y conservadores, ya te metes al estudio de la prensa, no, encuentras liberales radicales, rusonianos, liberales moderados, eh, reaccionarios, conservadores, y otra lista más que no recuerdo de opciones políticas, porque además había combinación de ellos. Por ejemplo, de el mundo liberal, así, en términos muy esquemáticos, los principales enemigos de Juárez, los principales enemigos de Juárez no fueron los conservadores, fueron un grupo de liberales que no estuvieron de acuerdo con él. No estaban de acuerdo con él y lo calificaban de hipócrita, de astuto, tramposo, que porque decían es moderado, es un liberal que él dice ser un liberal moderado, que es peor que ser conservador, decían otros liberales de Juárez. Por eso cuando Juárez triunfa finalmente, porque él era el presidente
cuando es derrotado Maximiliano, pues regresa a la Ciudad de México como presidente no electo por las mayorías, ¿no? Sino nombrado por el Congreso. Regresa, inmediatamente lo quieren quitar. Y no lo pueden quitar por un voto. Se empató tal cual. Los que querían que se fuera y los que querían que se quedara. Y nada más faltaba un voto. El voto de Porfirio Díaz. El héroe Porfirio Díaz, que había, él sí en el campo de batalla, derrotado a los franceses. Y cuando le piden su decisión, se va o se queda Juárez, decide porque se quede. Y así Juárez se queda como presidente, claro, inmediatamente después de que llega así a la presidencia, convoca a elecciones y las gana. Pero nada más hubo dos candidatos, Juárez y Porfirio Díaz, y los dos eran por el Partido Liberal. Y uno subo, ahorita no recuerdo bien los datos, pero Juárez ganó porque votaron por él 5,000 y por Porfirio Díaz 3,000. O sea, ese fue la primera votación en la naciente República Mexicana. Juárez, poder contrarrestar poder de los diputados, de la Cámara de Diputados, propone la Cámara de Senadores. Y una disputa, así como ahora las ves, de prianistas contra cuatroteístas, pero en esa época eran de liberales moderados encabezados por Juárez y liberales radicales, pues donde estaban Ignacio Ramírez, Altamirano, Guillermo Prieto, etcétera, etcétera. Y Juárez los derrota. Los derrota en las elecciones, los derrota en el Senado y empieza a fundar instituciones, entre las cuales la escuela preparatoria. Y es muy interesante la composición docente de la escuela preparatoria. Tiene profesores de todos los perfiles políticos, menos de los liberales radicales. De esos, estos no entran. Pero había católicos, había monarquistas, antijuaristas, de todo en la planta docente de la escuela preparatoria, pero no algunos liberales radicales, que ahí sí los vetó, este no entra, este tampoco, etcétera, etcétera. Y siendo abogado, Juárez se llena en su gabinete, lo llena de científicos y médicos, más que de abogados. Entonces, encontramos un perfil muy interesante de esa primera camada de funcionarios en la Primera República, encabezada por Juárez, ¿no? Y importantísimos los médicos. Y había una disciplina científica casi paradigmática, que no era la física, no era la biología, no era las matemáticas, era la química. Muy poco se ha estudiado la historia de México la historia política de México siglo XIX,
siguiendo la historia de la química en el país. Si bien eran positivistas, el paradigma, la ciencia paradigmática de esos positivistas mexicanos era la química, fundamentalmente. Es muy interesante eso. Un día fui al Archivo General de la Nación, cuando hacía talacha de investigador en los archivos, y me encontré a un norteamericano. Yo quería seguir la pista de los jesuitas, pero cuando pregunté, oiga, necesito documentos sobre los jesuitas, el archivista me dijo, pues ahí están. ¿En dónde? Ahí, en esos cuartos. Me asomo a los cuartos y eran un montón de documentos en cajas de cartón y amarrados con mecates. Digo, ¿cómo? No, pues busque ahí. O sea, faltaba una clasificación de documentos. Sigue faltando. Hay demasiados documentos y si tenías colmillo, cosa que yo no tenía, después me di cuenta, caray, de que muchos buscaban y encontraban un legajo de documentos sobre un asunto. Ahí todo ya, claro, lleno de polvo y todo. Y con eso armaban sus trabajos de investigación. Escribían novelas, etcétera, etcétera. Pero este gringo le dice, yo también estoy interesado en los jesuitas. Y le digo, ay, ¿qué asunto? A mí lo que me interesaba era su evolución ideológica, ¿no? Y las diferencias ideológicas que había entre ellos, entre los jesuitas. Y él me dice, no, yo no me meto en tantos problemas. Este cuate se dedicaba solamente a revisar los documentos de salida de los barcos que de España a la Nueva España enviaba a España, qué era lo que cargaban los barcos. Lo comprobaba con lo que descargaban aquí y también le interesaba de cómo regresaban los barcos, qué cargaban de la Nueva España para España. Él se dedicaba a eso. Dice, no, yo nomás te puedo decir qué libros transportaron de allá para acá, qué plantas de acá para allá, cosas esas, ¿no? Y un día que ya estaba harto de esto, de tanto polvo, porque a mí me hace daño el polvo, soy alérgico. Dije, no, ya me voy. Y que me voy a Donceles. Donceles es una calle que está ahí en el centro de la Ciudad de México, donde hay decenas de libros de viejo, así se llaman. Están llenas de libros viejos. Algunas no tanto, porque también descubrí cómo eran las tranzas del Senado y de la Cámara de Diputados, que hacían negocio editando libros y así las ediciones completas y lujosas las vendían como libros usados, ¿no? Entonces tú llegabas y ¿qué hubo? Junto a un libro del siglo XVIII, XIX, había una del siglo XX con pasta dura, etc. Unos costaban 200, 300, 500 pesos y los nuevecitos, 920 pesos. Entonces, un día me encontré a un chavo, pues incluso más joven que yo, estaba apilando libros. Digo, entonces, ¿te los vas a comprar? Me dice, sí. Digo, ¿por qué? Dice, porque son de química. Ay, me sorprendí porque
¿y por qué te interesa la química? Me dice, porque en México, o sea, bueno, la Nueva España, y después en el México republicano, faltan muchos estudios sobre la importancia que tuvo la química en la vida cultural, científica, eh, académica en el país. Digo, fíjate que yo estoy buscando algo, no como tú, tan exhaustivamente, porque tengo esa hipótesis. Ya le platiqué. Creo que la química es la que le da los fundamentos al positivismo mexicano. Al francés, por ejemplo, son las ciencias sociales y sobre todo la sociología. Un poco antes, la física. Mucho antes era la matemática, el paradigma. Un poco después, la biología. Y he encontrado muchos estudios, o varios, para no, sobre la presencia de las matemáticas, la física, la biología, la sociología, las ciencias sociales, como ciencias paradigmáticas en la concepción social, política y cultural, las sociedades en el pasado. Pero todavía hasta hoy no encuentro un estudio que parta de la química. Y algo que me conmovió cuando empecé a tener, digamos, a manifestar ciertos problemas corporales que podríamos llamar enfermedades, después de mucho, de negarme a que no se me atendiera, fui y me dijeron, mire, usted necesita, son estas pastillas. Yo dije, híjoles, la primera pastilla que me dieron, zúmbale, casi de inmediato me hizo sentir bien. Incluso recuperé la movilidad, que ya se me estaba atrofiando. Digo, sí, es que además estamos hechos de química, procesos químicos. Entonces de ahí para acá, ya no le hago el fuchi a las pastillas. Claro, tampoco me lleno de pastillas, pero las que me dicen, debe tomarse esto cada 4, 6 horas, 12 horas, 24 horas. No cumplo al pie de la letra porque luego se me olvida, pero sí trato de ingerir, ¿no? Lo que se me receta. Ni inyecciones, ni jarabe, nada. Pura pastillita. Y es una enorme diferencia que ha habido en la química y la medicina. De hecho, algo también muy importante que descubrí es que la mayoría de los premios Nobel de medicina son químicos. ¿Cómo la ves, querido Roberto? La mayoría trabajaba en lo que ahora son farmacias. Exacto. A mí me tocaba escuchar todavía las... digo, Bueno, algunas llevan todavía por nombre, pero eran no eran las... farmacias, eran boticas. O droguerías, así literal. O droguerías, exacto. Farmacia es muy moderno. Sí, no, eso es muy reciente. Inclusive hasta hay licenciatura en farmacia y creo que ya debería de cambiar el nombre. Pero antes, como dices, eran droguerías o ¿cuál era el otro? Boticas. Boticas. En el que pues tú ibas con lo que te recetaban o había médicos que también ya eran químicos y mismos ellos te decían, no se preocupe, ahorita le preparo su menjurje. Alquimistas modernos. Exacto, entonces por eso es que tenían esta gran amplitud. Ya después, como que en la etapa ya más contemporánea, ya los químicos
pues ya no pueden hacer esa función. ¿Por qué? Porque ya hay instituciones que han defendido más la estandarización y pues le han dado esa facultad a empresas privadas o públicas en algunos países, pero que pues administran, ¿no?, estos conocimientos para pues estandarizar, ¿no?, el funcionamiento de algún químico Sí, específico, ¿no? sí. Y en el caso de los médicos, ya se han especializado en el diagnóstico y el tratamiento a partir de esos conocimientos. Bueno, ya hay una conexión ahí de en cuestión química, pero solamente por la función activa, ¿no? Más no cómo es que se desarrolló y todo lo demás. Pero sí, la química se ha ido modificando, inclusive en historias fantásticas, no necesariamente de ficción, pero sí de, como ahorita acabamos de mencionar, ¿no?, la palabra alquimia. Podemos encontrar un montón de historias referentes a ello, eh, que a propósito era diferente, claro, pero que pues la base es la química y que inclusive hasta el día de hoy muchos de los modelos químicos son utilizados para entender procesos matemáticos, de estadística principalmente, con números, para entender, ¿no?, como intentar comprender pues algunos fenómenos sociales, económicos, etc, etc. O sea, sí, la- al igual que las matemáticas, hace muchos años se decía, ¿y para qué voy a utilizar las matemáticas? Ya cuando uno se da cuenta de que está en todos lados, algunos, hay unos que todavía lo siguen negando, claro, pues dices, ay, si le hubiera hecho caso a mi maestro de matemáticas. Pero bueno, no, nunca es tarde para comenzar a aprender. Pero interesante, y sobre todo, bueno, ahí me tocó vender libros. Es interesante también ver cómo es que las personas buscan que quien te vende el libro sepa vender el libro. No tanto por el contenido, digo, a menos que lo hayas leído, luego, luego se nota, pero por el interés que puedas dar, ¿no?, sobre ese contenido. Y lo vemos, para fortuna de algunos, de otras no tanto, porque en la actualidad ya, ¿qué será? Creo que la moda ha ido descendiendo, pero del año 2000, ¿qué será? 2005, 2006 a 2020 más o menos, porque ya después de la pandemia ya fue un poco distinto. Esta moda de leer, pues ya comenzó también, hablando de química, pues a comenzar a diluirse, ¿no? Ya no es como ahorita los propósitos que tú tenías para ir y buscar un libro. Ahora, con el solo hecho de decir yo leo, hay muchos que, sobre todo generaciones que nacieron después del 2000, dicen yo leo X, Y, Z cosa, y como trae, no sé, temas fantásticos o temas light, pues echan 30, 40, 50, 60 libros al año y se dice que ya es una eh, generación lectora, cuando en realidad el lector, o no sé tú qué pienses, no es la cantidad de libros que tú puedas leer, sino la calidad de información o de contenido que tenga ese libro, a tal grado que a veces tienes que releer un libro varias ocasiones para intentar comprender, no para interpretar, sino intentar comprender lo que viene en ese libro. Pero últimamente sí, digo, la moda ya ha disminuido, pero antes era por la cantidad de libros, no la calidad. No sé tú si alguna vez te diste cuenta de ese fenómeno de hace algunas décadas, que insisto, ¿no? Así como la química ha ido haciéndose light. ¿Por qué? Porque la información ya no llega de primera mano a los profesionales que tenían, digamos, esta responsabilidad, y que hoy la especialización los ha ido alejando de, y solamente tienen como la información superficial. Pues también mucho de la manera de cómo es que uno se acerca a la información, pues también ha sido ya cada vez más light, ¿no? Y uno piensa que uno está cultivándose, no sé si existe la palabra o no, pero yo lo escuché mucho durante esta moda de leer una cantidad masiva de libros, y que hoy ya ha ido disminuyendo, ¿no? Por la inteligencia artificial, o ya no tienes la necesidad de leerlo,
Ya le pides a la inteligencia artificial que te haga una especie de síntesis y pues ya, con eso. No sé si te tocó escuchar sobre este fenómeno. Sí, a mí me tocó, creo que con fortuna, percatarme de diferentes formas de leer libros. O sea, no todos los libros deben leerse de la misma manera, ni todos implica las mismas habilidades. Quien lee poesía tiene que saber leer poesía, pero no es lo mismo leer poesía que leer matemáticas. O sea, un libro de poesía y uno de matemáticas exige cada uno distinto tipo de habilidades. Si quieres leer física, caray, no es ni poesía ni matemáticas, es física. Historia, espérate, no puedes leerlo como si fuera un libro de poesía o como de matemáticas o de física. Entonces, digamos que cada disciplina, y por eso son disciplinas distintas, que producen su propia literatura, obligan a desarrollar habilidades diferentes. Pero después de que me percaté de eso, y de que yo les decía a mis compañeros de la preparatoria que en los cursos de literatura, creo que se llamaban talleres de lectura y redacción, siempre tomaban como base o poesía o literatura. Y yo les decía, no, no porque sepan leer poesía, literatura, van a saber leer historia, física, matemáticas. Van a ser analfabetas en esos otros campos. Entonces, más bien hay que promover talleres de lectura para cada disciplina. Pero en fin, no me hicieron caso, pero yo sí me hice caso a mí mismo y dije, no. Entonces empecé a ver que las distintas formas de leer dependen del tipo de literatura al que te acercas. Cuando de pronto quise hacer un posgrado, pues había 3 o 4 materias en un semestre y se daban clases de 4 horas, cada sesión de 4 horas, y te dejaban 2, 3 libros como tarea para leer en una semana. Pues quienes querían leer todos los libros que dejaban, terminaban locos, ¿no? Porque no les daba tiempo. Entonces me di cuenta que no era, como tú dices, la lectura en abundancia, sino una lectura selectiva. ¿Qué es lo que quieres? Entonces, por ejemplo, en la literatura y la poesía es por el placer de leer. Puedes escribir, digamos, al margen del libro o en una libreta, esas imágenes que te provoca la literatura y la poesía. Porque también aprendí muy rápidamente que no puedes leer sin escribir, porque se te pierde. La lectura es fugaz. Después, ¿a dónde leí esto? ¿O cómo estaba planteado el problema? No, tienes que ir rescatando lo que tú consideres que debe rescatarse. Y bueno, incluso desarrollar técnicas. Yo usaba colores, amarillo para cierto tipo de frases, rojo para otros, lápiz para otros, estrellitas, interrogaciones, admiración. O sea, mis libros de pronto estaban llenos de un montón de marcas.
porque cuando quería rescatar esa lectura, pues dependiendo de la marca, era lo que buscaba. Ya no tenía que leer todos nuevamente para rescatar una cuestión que a mí me interesaba en ese momento. Ya con la computadora, pues empecé a capturar muchas de las cosas que me interesaban y almacenarlas, ¿no? Con la ventaja de que si querías intercalar un fragmento de un texto que estabas leyendo en alguna información que ya tenías de antemano, no te quedaba de otra más que o hacerlo en fichas, que podías modificar su lugar cuando quisieras. Ahora ya con la computadora, pues es mucho más sencillo. En un texto simplemente marcas el ingreso la nueva información y zúmbale, se resuelve la cuestión. Ahora, fíjate que si me preguntaras cómo leo un libro, sobre todo de lo que me interesa, que tiene que ver con la filosofía y con la historia, a veces con la física, la lógica, las matemáticas, te diría, sí tengo una forma de leer los textos. El título es muy importante. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el título? ¿Qué preguntas me obliga a formularme simplemente leyendo el título? Después busco la información de cuarta de forros, si es que la tiene. Ya ahora la mayoría trae esa cuarta de forros de una manera tal que está obligado el escritor a hacer la cuarta de forros tal y como lo indica la editorial. ¿Qué debe contener la cuarta de forros? Tiene que tener el planteamiento del problema, o sea, la pregunta, las hipótesis, esto es posibles respuestas, la metodología utilizada, mencionar compromisos intelectuales o deudas intelectuales. Entonces, cuando tú lees cuarta de forros, ya tienes incluso las posibles respuestas que te generó el título. Y no puede ser de otra manera porque el título también está obligado el escritor a ponerlo de acuerdo a lo que hizo en el libro, ¿sí? Y de la manera más sintética posible. Ahora, si quiero ir más a fondo, me voy al índice. Ahí está el esqueleto del texto. Entonces, tengo con un solo golpe de vista, tengo el mapa del libro que quiero leer y puedo ver qué temas son de especial interés, en dónde se encuentra, en qué páginas, y ya tengo una idea más acabada de lo que el libro contiene. Pero quiero hacer un informe por escrito, que es a lo que estamos obligados a hacer en el posgrado. ¿Qué hacía? Pues me iba a la introducción. La introducción, toda introducción debe tener el planteamiento del problema, la metodología utilizada, las fuentes, después de desarrollar un cuadro como con 10 ítems, bibliografía principal, secundaria, y iba yo poniendo en un cuadro, en una matriz de doble entrada, iba llenando los cuadritos con eso que iba yo encontrando. Y fíjate, ya que terminaba de hacer este trabajo con un libro,
me iba al siguiente libro para buscar exactamente lo mismo. Entonces, en ese espacio que tenía que ver con problemas, digamos, la línea número 1, ¿sí? La primera columna era la información del libro número 1, la segunda columna, la información del libro número 2, y así sucesivamente, con respecto al problema, la hipótesis, la metodología, la bibliografía. Y llegaba un momento en el que tenías el mapa, no de un libro, sino de un conjunto de libros. Entonces podías saber que a pesar de que los textos trataban el mismo asunto, ¿sí? No todos habían partido de la misma pregunta, no todos habían usado la misma metodología, no todos habían usado la misma bibliografía, etcétera, etcétera. Sí, había coincidencias. Entonces ya empezamos a sacar, a hacer la síntesis. Es decir, pues el libro 1, 2 y 4 se parecen en el planteamiento del problema, difieren en la metodología y solamente el 3 y el 4 se parecen en la misma fuentes, ¿no? En la misma bibliografía central. El número 1 maneja una bibliografía distinta. Y podías descubrir, por ejemplo, si todos usaban algún libro, o alguno, o dos, o tres libros en su bibliografía, te dabas cuenta quién era. Yo le llamaba el papá de los pollitos. O sea, ese libro que era citado por todos, ese era muy importante para leerlo, porque había influido, ¿sí? en esos escritores. Entonces ya me iba, me iba a ese texto, leía, ya iba buscando la bibliografía que usaba ese papá de los pollitos, porque los que citara, pues eran los papás del gallote, ¿no? Y así podías tener una idea de la evolución de un tema a lo largo del tiempo, de la historia, sobre un asunto. Y eso se llama estado de la cuestión. Entonces ya llegabas y podías darte el lujo de hacer un informe teniendo como base 5, 6 libros, 10 libros de una semana a otra. Y eso no significaba que necesariamente se hubiera leído todo el libro y todos los libros. Ahora, este es el propósito de la investigación, del estudio y la investigación. Pero hay lecturas con otros propósitos. Por ejemplo, el placer de leer. Entonces tomas un libro y lo lees de cabo a rabo y lo disfrutas. No tienes que andar haciendo apuntes o el mínimo de apuntes, porque lo que te interesa es disfrutar el libro. No estás obligado a estudiarlo y analizarlo. Y eso te hace que incluso desarrolles como de formaciones profesionales, ¿no? De todo libro que te cae en las manos lo quieres analizar. No, espérate, disfrútalo, ya no lo analices. Pero pues ya uno va desarrollando esos hábitos, ya son muy difíciles de erradicar. Lo mismo pasa con la música. Tengo amigos que estudian música y les pones algo, una pieza musical, ya la empiezan a analizar. No, espera, disfrútala. Ya no lo pueden hacer. No, es que mira cómo comenzó. No, no, a mí no me interesa eso. Escúchala, disfrútala. Lo mismo pasa con las lecturas. Pero bueno, así
Eso es lo que yo podría decir acerca de esta habilidad o este conjunto de habilidades que todas tienen que ver con la lengua materna, ¿no? Y también puede ser lenguas extranjeras, pero fundamentalmente la lengua materna, que es leer, escuchar y escribir. A partir de un taller de lectura, ¿sí? Eligiendo algunos textos para que las personas que quieran participar en este club de lectura, yo les llamaba clínicas de lectura, ¿no? Vamos a leer y aprender a leer entre todos. Ya si había interesados en la lectura por el simple placer de leer, pues lo hacíamos con algunos libros. Y si había alguien que quería, no, yo quiero realmente comprender, como tú dices, entender, comprender este libro. Por cierto, creo que metodológicamente no es posible comprender un libro al margen de otras experiencias. Por ejemplo, lectura de otros libros. Entonces, ¿quieres entender este problema? ¿Realmente lo quieres comprender? Tienes que leerte mínimo 2, 3 libros, donde no se plantee lo mismo, pero traten sobre el mismo asunto. Entonces, ahora sí puedes decir, empiezo a comprender lo que cada libro dice, pero porque lo puedo comparar, lo que cada libro dice con los otros libros. En fin, pero ya son habilidades que se van desarrollando a lo largo de la vida y que nunca se terminan por dominar. Nunca puedes decir, soy un buen lector, soy un buen escritor, soy un buen parlachín, porque no es cierto. Siempre hay secretos que logras conocer si tienes la fortuna, ¿no? De encontrarlos en tu travesía, ¿no? Lo que piden los maestros en las primarias no es posible. Sí, aquí yo acudiría a una diferenciación que encontré en libros de psicología educativa. Fíjate. Uh-huh. Distinguir el aprendizaje memorístico del aprendizaje significativo. Pero no puedes aspirar al aprendizaje significativo si no pasas por el adiestramiento del aprendizaje memorístico. O sea, es necesario memorizar algunas cosas para emprender caminos de significado más abstracto. Entonces, esto que se llama educación básica, pues trata de ver incluso con esta habilidad de correspondencia que hay entre los signos escritos con los signos hablados, o sea, los sonidos, leer en voz alta. Hay muchos adultos, incluso académicos, que no saben leer. La puntuación no la respeta, o sea, el que no respete la puntuación le cambia el significado a los textos. Entonces tú puedes entender algo que el texto no contiene por simplemente no respetar los signos de puntuación. Entonces, adiestramiento, entrenamiento del trabajo intelectual en la educación básica tiene que ver con esta coordinación que hay entre habilidades intelectuales, coordinación de habilidades intelectuales con habilidades motrices y aprender palabras básicas, gramática,
fundamental para poder construir, para entender las lecturas y para escribir. Sin gramática es imposible. Ya después una habilidad más abstracta, que es la de argumentar, ¿no? Ah, no sé, eso ya es otro, Otro otro nivel, paso, ¿no? Otro nivel. ándale. Pero, o sea, mi pregunta iba, porque ahorita que mencionabas la parte de la comprensión y mencionaste también la experiencia, y retomando un poco de eh, los reporteros o los comentaristas o los periodistas de Sin embargo, pues tiene que ver mucho esta parte de la experiencia para poder compartir la información que tiene, ¿no? Ahorita también No, es, mencionaste algo importantísimo, que para que tú puedas entender un tema o puedas de alguna manera desmenuzarlo, tienes que, o a mí me gustó mucho la idea cuando alguna vez me la comentaron, de tienes que explicarlo de tal manera que alguien, a partir de lo que tú digas, también lo comprenda. Y ese primer alguien puede ser a ti mismo. Entonces, con técnicas o con la misma experiencia, estructuras un tema a tal punto en el que si tú lo llegas a entender, puede que alguien más lo entienda y si no, entonces lo vas puliendo. Pero eso va haciendo que poco a poco interiorices el tema y esa experiencia llega a ser crucial para que la memoria sea de mejor calidad a largo plazo. No significa que se te va a quedar todo el tiempo, porque o sea, no podemos memorizar todo, ¿no? Pero sí tener una referencia para decir, ah, ok, y entonces con esa referencia puedas evocar a esa información que pues está ahí guardada, quizás mal acomodada, que es muy probable, pero que en lapsus donde la memoria falle, con esta asociación de ideas, de conceptos y con la experiencia, entonces puedas acceder y decir, ah, ok, me equivoqué, no es aquí, no es Julano, no es Sutano, es Perengano en tal contexto, en tal situación. Entonces, eso pienso que sí se desarrollaba hace ya algunas décadas, hace algunos años, cosa que la tecnología como que ha ido mermando un poco, ¿no? En el ser humano a tal grado que ahora se piense, digo porque para mí no es inteligencia artificial. Se le ha nombrado así porque se intentó replicar esto desde los años 60, o sea, ya tiene también mucho tiempo que se ha intentado establecer esto de la inteligencia artificial y se le quedó el nombre. Pero no necesariamente significa eso. Inclusive el concepto de inteligencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la psicología también se ha puesto mucho en duda el concepto, ¿no? Aunque se inventó después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con unos test que fue, por cierto, de un inglés, ahorita no recuerdo su nombre, que hasta la fecha todavía esa institución es la encargada de estandarizar muchos test de este tipo, que ya no debería de existir. Bueno, hay movimientos en el cual ya se pide que ya se deje de estandarizar esto y que se cambie, ¿no? Esta evaluación de inteligencia por otras cosas totalmente más que permitan tener una certidumbre de lo que sí es o no es esta capacidad del ser humano para adaptarse, para resolver problemas, para un montón de cosas, no solamente a partir de la inteligencia, sí, pues nos lleva, ¿no? A que por lo menos la memoria, que es algo que se ha ido desarrollando de manera distinta en la actualidad y que es prácticamente lo que nos permite poder subsistir, poder adaptarnos, poder tener la capacidad de hacer cosas nuevas y hacer cosas que ya se venían haciendo, inclusive
al punto de intentar, si no perfeccionarlo, si hacer este ejercicio cada vez de manera más eficiente, pues lo hemos estado descuidando, ¿no? Esta parte de la memoria se ha ido eh, de alguna u otra manera sustituyendo por las máquinas, ¿no? Pareciera que estamos utilizando este método de almacenamiento como algo literal de, ok, pues si lo que mi cerebro ocupa esa información, pues mejor lo ocupo para hacer otras cosas y la información lo guardo en un dispositivo, ¿no?, electrónico, que ya hay de varios tipos. Inclusive hay por ahí una empresa alemana que ahorita está por sacar en unos 5 años a lo máximo una memoria a partir del cristal, ¿no? O sea, para guardar información ahí. Entonces imagínate, ya los materiales están eh, comenzando a evolucionar para guardar cosas. Nuestro cerebro no solamente guarda cosas, sino todo lo que ahorita has descrito. Pero la memoria sí llega a ser algo muy importante, la cual hoy ya, eh, incluso, sobre todo en nivel básico, como que se ha tachado como algo negativo, ¿no? Se ha dicho, no, ya el aprendizaje a partir de la memorización ya no es la indicada, ahora hay que desarrollar otras habilidades, etc, etc. Pues yo pienso que si quizás los métodos no sean los mismos, sí se tiene que enfatizar en la cuestión de la memoria, tomando en cuenta que es lo que las computadoras utilizan más y que a partir de allí, pues esta información, que inclusive ahorita hay cuestiones legales, no porque se sigue cuestionando de dónde toman información las inteligencias artificiales, incluso se habla ahí de plagios y de robos de información. En el caso de ChatGPT, bueno, imagínate, así de importante es la memoria, pero para el ser humano, de unas 2 décadas o 3 décadas para acá, pues se dice que memorizar es malo. No sé, es lo que ahorita pongo sobre la mesa con y a partir de pues lo primero que comentamos el día de hoy, ¿no? De cómo es que esta parte de la memoria, de la experiencia, hace que, por ejemplo, en este caso de los periodistas, pues tengan ah, información, la puedan comunicar y de allí hasta el punto de argumentar, como tú mencionabas ahorita el último, que ya es un nivel más avanzado, pero a partir de la memoria, aunque hoy ya no se le dé ese peso como se tenía antes, ¿no? O sea, no sé, ¿cómo lo ves tú? La memoria es de primera importancia. Ahora, la fuente que te permite eso que almacenamos y que llamamos memoria es la experiencia. Y la experiencia se puede tener por dos vías. Una experiencia personal o una experiencia socializada. ¿Por qué sin haber probado una mandarina? Alguien me dice, la mandarina es agridulce. Se encuentra, es un sabor entre el limón y la naranja. Puedes entender que no es limón, no es naranja, pero no vas a saber en qué consiste el sabor de la mandarina hasta que tengas la experiencia, la pruebes. Y dices, ahora comprendo lo que se quería decir, que el sabor de la mandarina es agridulce. No es tan agria como el limón, no es tan dulce como la naranja. Pero puede que la experiencia de la mandarina no sea de inmediato, ¿no? Y a los 5 años te encuentras con una mandarina y recuerdas lo que te habían dicho entre dos experiencias personales, haber probado un limón, haber probado una naranja, y una experiencia socializada de alguien
que te dijo que el sabor de la mandarina es agridulce. Y así nuestro cerebro procesa información por estas dos fuentes de experiencia. La experiencia propia y la experiencia que otros han tenido y que nos la comparten por medio de ¿qué? Del lenguaje. De ahí la importancia del lenguaje como un instrumento para socializar experiencias. Puede que nunca tengas la experiencia de sentir el calor de la lava de un volcán, pero sí puedes comprender que si te pudieras parar en la lava de un volcán, pues sentirías su calor por un instante, después desaparecerías. El otro día estaba viendo que se cayó un cilindro de acero de un camión y un trabajador lo quiso detener. Lo planchó, ¿eh? Se lo mató. Sí, sí, sí. Lo planchó. O sea, no tuvo tiempo ni de sentir dolor, yo creo. Ahora se socializa no solamente mediante los lenguajes escritos, sino otro tipo de lenguajes, imágenes, estos recursos, ¿cómo se llaman? Emoticones, grabaciones magnetofónicas, etcétera, etcétera. Hay un montón de posibilidades que a veces ni nos damos cuenta de cómo estamos siendo estimulados por todos estos resultados de los avances tecnológicos. Dicen que ya pronto vamos a ver las películas con aroma, ¿no? Entonces, ¿a qué huele un cadáver? Si alguien no ha tenido la experiencia de qué huele un cadáver de 3 días, si sale en una película un cadáver de 3 días, vas a poder percibir ese aroma. Por supuesto que son recursos que sustituyen el verdadero aroma del cadáver, ¿no? Pues así muchas cosas que antes se obtenían por experiencia personal, directa, hoy se obtienen mediante lenguajes. Hay entonces algo que sí me gustaría afirmar contundentemente. Atrás de la comprensión de un texto o de varios textos está la vida, la experiencia. Imaginemos hacer un experimento. Alguien que aprenda a leer y escribir, pero no se enfrente a todas las contingencias de la vida, pues aunque lea las mejores novelas, no va a comprender absolutamente nada. Ni tampoco va a elaborar textos comprensibles, porque a partir de qué experiencia. Entonces hay experiencias básicas, así como hay experiencias culturales básicas que hay que memorizar. Por ejemplo, palabras que se relacionan con conceptos. Así sabemos lo que es sentir que la piel se quema. Cuando mis hijos provocaba que se quemaran con las velitas de las posadas, ¿no? La cera que se derretía. Porque solo así iban a entender qué cosa era quemarse. Y les dolía, les ardía y bueno. Si acercas la mano a la plancha va a ser peor. Si te vas a la estufa y metes los dedos ahí donde está la flama,
va a ser peor. Si te dolió esta quemada con esta velita, pues multiplícalo por X veces y eso va a ser si te enfrentas a la plancha encendida o a la estufa también encendida. Y infieren. Ah, no, no. Si esto duele, pongámoslo así, uno, no quiero sentir, y me dolió, y no me gustó, no me gustaría sentir un dolor 3 o 5. Y así se va haciendo la experiencia, o así se va comprendiendo la vida a través de textos que son las experiencias de otros y las propias experiencias. O sea, es una conjunción de experiencias. Y mejor entenderás a un autor cuando más rica sea tu experiencia personal. Y entre más experiencias tengas, probablemente podrás compartir esa experiencia a otros de una mejor manera que si no tuvieras experiencia alguna, ¿no? Entonces, es muy importante la experiencia. Esa que se adquiere personalmente, directamente del contacto con la realidad, o de aquella experiencia que otros te comparten y que hace posible que tú entiendas lo que te están transmitiendo, ¿no? Habrá tal vez algunos aspectos de un texto que no puedas comprender porque no tengas una asociación con una experiencia personal. Pues puedes acudir a otros, oye, ¿qué será esto? Me imagino a una persona que lea una novela de la nueva onda, donde algunos personajes fuman marihuana y describan los personajes qué es lo que sienten al fumar marihuana. Pues si quieres comprender exactamente lo que significa fumar marihuana, pues tienes que darte por lo menos un toque, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que el hombre hace ha servido precisamente para enriquecer su capacidad de comprensión de lo que es la realidad, lo que es la vida. Y le ha permitido a los hombres a pensar en mejores opciones, en mundos posibles. Y entonces construir mediante este acto de imaginación, inferencias, intentar construir nuevas realidades, ¿no? Conclusión, no hay vida sin experiencias y no puede haber comunicación sin experiencias. Así la veo yo, Roberto. Sí. Aún así, no entiendo por qué en un canal hace algunos meses, antes de que eligieran a Milei como presidente de los argentinos, me acuerdo que en un canal de Twitch de España, bueno, la streamer era de España, eh, pues hablaba sobre las ventajas que tiene o tenía en ese momento su discurso, Milei. Yo solamente comenté en el chat, le digo a todos los argentinos y quienes estén interesados, denle una ojeada a la historia de México en los años de 1988 al 2000. Me banearon, no sé por qué. O sea, cuando ya no me dejaron poder escribir en el chat de nueva cuenta, ¿no? Entonces, yo tengo dos hipótesis. Que quienes están de moderadores sí sabían de lo que estaba hablando y dijeron, no, este cuate no nos conviene que hable aquí. Y me mutearon. O dos, dijeron, este cuate pues no sabe de lo que estamos hablando, mejor por si viene a influir de manera negativa lo que dice la opinión de la que está en el video, pues también lo sacamos, ¿no?
en conclusión, pues la información, dicen por ahí, ¿no? Un dicho muy común, que la información es poder, pero cuando se junta con la experiencia pienso que es distinto, y es por eso que en las universidades, digo, puse como ejemplo lo de la educación básica, porque así literal, ¿no? Viene en la parte de evaluación comprensión lectora. Pero me acuerdo que cuando estaba haciendo tesiñas o entregando informes, me decían los maestros, no te satures de información, ¿qué es lo que te interesa? Y yo les decía, no, pues es que esto y esto, no, pero enfócate en lo que te interesa y parte de allí. Pero sí tenía interés a partir de las experiencias que ya había tenido en las prácticas. Pero lo que sí es de que quizás la bibliografía, a pesar de que sí ya era una cantidad interesante, no era lo que quizás ya había alimentado mi interés, y quizás es por eso que alguna vez lo mencioné, ¿no? Este ejercicio que, aunque bien implícito o debería de venir implícito con, y tú lo mencionaste, ¿no? Con eh, la manera de enseñanza por parte del docente, para decirle al alumno cómo debe de estudiar, cómo debe de investigar, cómo debe de pues, hacer todo este ejercicio, ¿no? De la parte científica, pero sí hacerlo de manera más explícita. Tú me dijiste que no estabas tan de acuerdo, ¿no? Porque sería como intentar estandarizarlo, y quizás, o por lo que yo entendí, es no dejarle esta libertad al docente de poder, ¿no? Compartir, ¿no? Estos métodos que la misma experiencia da hacia el alumno, ¿no? Para que pues tenga una línea de investigación pues todavía quizás más enfocada, ¿no? En este caso una línea de estudio, en mi caso fue la psicología, ¿no? Pero sí, yo lo que sí veo es que muchos llegan o llegamos al a llegar para la creación o la construcción, mejor dicho, de una tesiña, en el mejor de los casos una tesis, pero ahora con los nuevos métodos de titulación ya a veces con una tesiña basta, pues llegando con preguntas de investigación light, con eh, preguntas que no llevan, ¿no? Este peso, ¿no? Eh, en el que quizás se ve a partir de allí la experiencia que ha tenido la persona, o que queden como ahí, ¿no? En el aire. De, ok, fue una idea, eh, fue un gran resumen, pero hasta allí, ¿no? Entonces, lo que sí he visto en el periodismo es que, aunque quizás no es como un método académico, sí tendría, o si se pudiera combinar, ¿no? Que debería de, insisto, de manera implícita se da, pero eh, muy pocos quizás tuvimos, o lo tuvimos de manera tardía, ¿no? Esta influencia de investigación, como si lo hace el periodista, de cada cosa que dice, pues tiene que tener una prueba de ello, ¿no? Yo lo que sí he visto en muchas tesis, cuando las he leído, las más recientes, es que se basan de una idea, y que esa idea no necesariamente tiene que ver o con la experiencia o con, eh, digamos, algo a partir de una investigación todavía eh, que necesitaba todavía más apoyo para ser contundente, no, sino que parte de ideas de moda, parte de ideas hasta cierto punto lógicas, ¿no? En el que solamente era corroborar, que incluso antes los grupos bueno, dependiendo del método, ¿no? Pero los grupos para que se creaban para tomar en cuenta una investigación, ahora ya han disminuido el número, ¿no? Ahora a veces nada más con un grupo de 10 personas, 15 personas ya se estandariza para millones, ¿no?
Antes sí se tenía que tener un número pues más o menos considerable y se tenía que tener meses o inclusive años de investigación. Y hoy a veces pues sale un dato, ¿no? Y eso ya se toma como cierto, ¿no? Entonces pienso, y por ahí me acuerdo de un libro que en su momento ignoré, pero se me quedó mucho el título, por cierto, de maestro de filosofía de la prepa, que se llamaba El hombre light. Pues ya después de no sé cuántas décadas, porque sí, ya fueron ya algunos, por lo menos un par, eh, pues ahora voy entendiendo hasta apenas el título y ya voy comprendiendo algunas partes del texto, ¿no? Entonces, pero eso es a partir de la experiencia, pero a la edad en ese entonces, entre los 15 y los 18, pues mucho de lo que venía allí como que algunas cosas no es que no se entendieran, sino quizás no se tenía, como ahorita mencionamos, ¿no? La experiencia necesaria, las memorias necesarias para entender o mejor, o si era posible comprender mucho de lo que venía ahí expuesto, ¿no? Entonces, pienso que por eso, y lo que veíamos en números, y con ello quiero concluir, en las últimas votaciones de el Poder Judicial, porque la mayoría de los que votaron fueron los que tenían en promedio de 40, 45, 50 para arriba, y de ahí hacia abajo prácticamente pues casi no hubo votos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de cómo es que eh, la experiencia pues suele ser, pienso yo, y hasta ahora lo voy viendo un poco, muy importante para tomar acción, ¿no? Quizás esta parte académica y esta parte de periodismo eh, es importantísimo, pero sin la experiencia, pues muchos dirían, ah, no, pues sí. Yo diría de Benito Juárez, ah, no, pues qué padre, ¿no? Separó la iglesia del Estado, ¿no? No, pues chido, ¿no? Diríamos en mis épocas. Pero quienes sí lo vivieron, pues a lo mejor van a decir, no, oye, pero pues ve la importancia económica, de creencias, cuestiones de ley, en derechos, en etc, etc, etc. Pero quienes no lo vivimos, o una de dos, o lo tenemos que ir a investigar, cosa que cada vez se da menos por las nuevas tecnologías, o lo que te encuentras ya es una información sesgada, como en el caso de las inteligencias artificiales, o se necesitaría un fenómeno muy parecido para más o menos entonces comprender, haciendo una referencia en cuestión histórica a lo que sucedió en, por ejemplo, el siglo XIX a lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, por eso pienso que mucho de lo que dicen varios periodistas, no solamente de los de Sin embargo, sino algunos otros, pues tiene que ver con ello. Y si te das cuenta de su sesgo, ¿no? Por ejemplo, en estos cuates de Sin embargo, pues sí te das cuenta de qué postura política tienen. Y si tú ves a unos de Televisa, pues te das cuenta de bajo qué línea están. Entonces, de ahí lo interesante, ¿no? De ver estos medios de comunicación, uno independiente, otros no tanto, o nada, pero al fin y al cabo con una misma base que es investigar, ¿no? La lectura y la experiencia. Pero también, ¿por qué no? La memoria, que creo yo que va a ser un problema en unos 15 o 20 años, la capacidad de memoria que tengamos los humanos a partir de las nuevas tecnologías. Con ello concluiría, Toño. Pues sí, hay muchas cosas que hemos resaltado en este diálogo. Y también para terminar, yo diría que situarse en el mundo es vivirlo, con las posibilidades que uno tiene, cada quien. ¿Y qué obtiene uno de esta experiencia de estar en el mundo? Pues información. Por doquier nos llega a todos los cuerpos, nos llega información. Información del clima, información de otros cuerpos, información de objetos, y en la medida en que se enriquece este contacto
de nuestro cuerpo con otros cuerpos, con otros, digamos, ambientes, ¿sí? Temperaturas, clima, etcétera, etcétera, pues nuestra información se enriquece. Y así, muy sabiamente podemos decidir al salir de la casa, por ejemplo, en estos días, pues de salir con un paraguas, porque lo más probable es que llueva. Puede que no llueva, pero hay una alta probabilidad de que llueva. Pero en ese comportamiento de decir, no, llevo mi paraguas, hay una gran sabiduría, una experiencia que ha acumulado y de manera que asocia la presencia de nubes con cierto clima, es decir, va a llover, aunque pueda equivocarse. Pero si llueve, pues podrá cubrirse con el paraguas que como persona precavida decidió sacar de su casa, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de lo que quiero decir cuando se habla de sabiduría. Es utilizar la información que se ha ido acopiando a lo largo de esta vida para poderse comportar en un evento inmediato e inédito. Puede uno errar, lo más probable, o puede uno acertar. Pero hasta en el peor de los casos, el haber errado, ese error que nos permite pues adquirir mayor información y a lo mejor calcular mejor para un futuro cómo debemos comportarnos, porque habremos tenido la experiencia de habernos equivocado. Entonces, y eso es estudiar. Hay una actitud natural de estudio de todos los seres vivos. Estamos dispuestos, y aunque no estemos dispuestos, nos llega información por todos lados. Algunos aprenden no solamente a copiar información, sino sistematizarla, organizarla. Y probablemente haya un paquetito de experiencias muy diferente a otro paquetito de experiencias y a un tercer paquetito de experiencias, ¿ya? Estaremos sistematizando la información de manera tal que no podemos usar todos los paquetitos al mismo tiempo porque no sería pertinente, no tiene nada que ver con la experiencia inédita, ¿no? Y esa información, ¿qué permite? Preguntar. Y a medida que sea mejor nuestra información, en esa medida mejor serán nuestras preguntas. Entonces, saber preguntar también tiene que ver con la experiencia y sobre todo la experiencia de preguntar. Ensayar preguntas con las experiencias más sencillas y irlas depurando de manera tal que cuando se asocia un paquete de información con el otro o con un tercero, se pueden elaborar preguntas que involucren a los tres paquetes de información y no nada más a uno. Porque finalmente es un sistema en el que vivimos. Está dividido en subsistemas, sí, porque no podemos controlar todo. Pero una buena pregunta, una pregunta compleja, apunta no a un paquetito de información, sino al todo, que es la realidad. ¿Y para qué se hace uno esas preguntas? Pues para responderlas. ¿Y cómo se responde? Pues investigando, buscando respuestas.
Entonces, aquí veo una organización lógica entre la experiencia, el estudio, el preguntar y la investigación. En algunas personas todo eso se da y en un momento dado, para hacer de esta persona una persona más sabia que otras, ¿no? Ahora, este método se puede enseñar, sí. Que todo el mundo quiera aprenderlo, eso sí lo pongo en duda. Ahora, con el ejemplo de los argentinos, yo me remitiría a un libro, ahora sí como para ya darle remate a todo esto, todas estas reflexiones que hemos hecho. 1984. ¿Qué nos muestra el caso argentino? Que es un movimiento libertario, ¿no? Ujú. También se reclama democrático y acusan a otros sistemas de ser no democráticos, ser tiránicos, cuando uno dice, no, pero espérate, en primer lugar no eres libertario. Bueno, debe uno admitirlo porque es una autodefinición, pero algo no está bien. ¿Y qué no está bien? Es que no checa con la experiencia en el uso de la palabra libertad. Actos de censura que son calificados como libertarios. Decisiones colectivas que tienen que ver con el ejercicio de la libertad individual y que son acusados de manipulación, etcétera, etcétera. O sea, la novela 1984 de Orwell da un ejemplo de cómo podemos comprender procesos políticos del siglo XXI. Todos esos movimientos que podemos llamar reaccionarios tienen que ver con una estrategia, la perversión del lenguaje. Usar las palabras de manera distinta al uso habitual y original. Entonces, la gente se confunde porque si bien está oyendo el mismo sonido, por ejemplo, democracia, está usando de manera distinta. Y al no saber exactamente cuál es el significado original de la palabra, se confunde y queda casi inmovilizado, ¿no? Presa fácil de la manipulación. Por eso es que una opción muy elemental, política, es de aquellos que hacen el esfuerzo por usar las palabras de una manera que fueron usadas originalmente, sin pervertirlas, ¿no? Y otros que tienen como principal función pervertir el lenguaje. Entonces, la palabra libertad, la palabra democracia, la palabra solidaridad, socialismo, palabras que ciertos grupos distorsionan para poder manipular mejor pues a las personas, ¿no? Entonces, de ahí que sea importante a través de la lectura rescatar las experiencias colectivas del pasado, porque esto significaría rescatar pues los usos de las palabras de manera como se dieron, ¿no? ¿Ya? Un uso legítimo de las palabras y no usar las palabras simplemente con un significado incluso hasta contradictorio al significado original para
entorpecer el trabajo intelectual de las personas. Pero también esto se logra a través de la experiencia, de los debates, de saber que en la lucha por mejorar la realidad, pues se dan las opciones de, bueno, ¿qué realidad mejorar? ¿La de todos? ¿La mía? Pero si la mía ya está todo dar, ¿para qué mejorar la de los demás, no? Que son los que pelean por sus privilegios, ¿no? Sí, pues defienden sus privilegios, no quieren compartir lo que esos privilegios le permiten como satisfactores, compartirlo con otros, ¿no? Pero pues es una experiencia que también se va acumulando socialmente a lo largo de la historia. Y por eso estamos donde estamos, ¿no? Ya dejamos de pelearnos con palos y piedras, ahora nos peleamos con misiles. O con el miedo y la cosa que el miedo. Porque digo, estas grabaciones comenzó desde la pandemia y comenzó con este concepto de miedo. En un mundo ideal, y te voy a presentar una imagen, el miedo tendría que tener pues una utilidad, ¿no? Y sería algo parecido a esto. No sé si estás de acuerdo conmigo tú. A ver, ve, no sé si puedas ver la imagen. Sí, sí, estoy viendo a un niño, una bicicleta que es empujado por alguien, cuesta abajo, Ujú. y el niño expresando pues, miedo. Y en 2025, un niño ayudado por dos adultos, bueno, por un adulto, supongo que es un niño y su padre, y junto a él, a ellos, una tercera persona con un botiquín de primeros auxilios. Entonces, son dos contextos distintos, ¿no? En teoría, por la 1970, fecha, pues tendría que ser bueno, hablamos de la experiencia, de la memoria también, pues lo que se ha aprendido, el por qué pues se ve la segunda imagen. Sin embargo, para quienes les gusta utilizar como herramienta el miedo para manipular un mensaje, muchos podrían ponerle un sinfín de títulos a la segunda imagen. Algunos de manera positiva, otros de manera negativa. ahora, si se trata de aprender, pues los niños están acostumbrados a aprender más bien al estilo 1970, ¿no? Corriendo riesgos. Bueno, yo así lo hacía. No, a mí también me tocó en los 80, más o menos. Si no, pues, y además, en el caso de una bicicleta, no todo el mundo tenía bicicleta, ¿no? Y si Y a veces tenía, estaba oxidada y quién sabe qué tanto tenía. No y tenía asiento. era una bicicleta para adulto y uno no se podía sentar en la bicicleta, sino en el triángulo uno tenía que meter una pierna Ujú. y se las ingeniaba uno. Desarrollamos la habilidad de andar en bicicleta con una bicicleta inapropiada, pero aprendimos corriendo riesgos. Y a veces, bueno, pues que la vida también es eso, ¿no? Entonces, ahorita, como ves, estamos viendo que el miedo no es ni positivo ni negativo, sino dependiendo de la experiencia y de la información y de la memoria y todo lo que comentamos hoy. Pero si ¿No? no tenemos conciencia de este concepto de qué es, muchos se van a quedar solamente con la parte negativa y es donde muchos lo utilizan para, pues, manipular a las personas. Y fíjate que el miedo incluso es, para algunas personas, y yo creo que muchas, es un estimulante placentero, ¿eh? Sí, la adrenalina, o sea, es para muchos una especie como de droga, llamémoslo así, aunque YouTube no. Estimulante, ¿no? Sí, estimulante mejor, porque si no luego YouTube se enoja. Sí. Y incluso, aunque hace daño a los riñones, hay otras sustancias que también son hasta cierto punto satisfactorias a pesar de que generan dolor. Pues sí, hay muchas, muchas, muchas. Por ejemplo, las crudas no son dolorosas. Exacto, a largo tiempo sí. La cirrosis y todo lo demás. Eh,
o el Bueno, colesterol, ¿no? Bueno, pero lo que voy es de queso, ¿no? Creo que lo que inició nos dio para hablar de varios conceptos. pues ya nos echamos 2 horas. Ya, exactito. Sí, Sale, Toño, cierra el programa por. sale. Pues estuvimos en el programa México, el árbol de los mil frutos. Esperamos contar con su atención en la próxima emisión. Hasta entonces.